Bueno, aquí estamos, señores. Gracias por estar con nosotros. El equipo mediático de los jueves. ¿Cómo están, niños? Todavía de En pie, la ¿no? marcha. Eso es lo que importa. en Todavía de estos pie frente tiempos. al cañón, como dice la Sí. amiga. O al lado del cañón, porque se pone al frente del cañón. Si se tiene pone el problema. cañón se lo lleva. Se lo lleva. Al lado del cañón. Y al lado del cañón. Sí, pero encender la mecha. Eh. Hay una mecha encendida por ahí corriendo. Mire, va a seguir el calor. Y la Oye, semana, parece que lo se va a dar resta de la semana. proyección de que hasta junio iba a continuar esta sequía. Sí. Porque lo que ha llovido esporádicamente, no de manera continua, las vaguadas han estado muy escasas realmente y no han sido tan efectivas porque Lo que hay se esperaba que... una alta presión que está evitando que se produzcan los aguaceros, más que chubascos, sobre todo en la parte de la más alta del país, en las lomas de la cordillera central y eso. Pero la verdad es que hace falta, aquí mismo en la capital hace mucho que no cae un aguacero fuerte. Esta semana cayeron como una agüita, pero no es una agüita intensa, que ¿no? moja, no hay esa... Hay una posibilidad, de sábado y domingo, hay un fenómeno meteorológico que se está aproximando a la isla que pudiera traer agua. Pero si no se deshace Y es esa alta presión barbaridad. que está ahí, eso es lo que evita que se puedan producir las Por condiciones cierto, para eso. agarró unos disturbios que estaban de este lado, Se fue para aquel lado, lejísimo, de la península de la Florida, del lado del Caribe. Hoy él agarró alta presión. la presión y se la llevó para los Estados Unidos. Entonces, lo que hizo fue irse para Nueva York. En la y costa Boston. sigue la Se costa fue para este. Nueva York y La Boston. costa. La costa mientras esté esa alta presión, eso es como un escudo Es como un Sí. escudo. que no permite que se produzcan condiciones atmosféricas que nos traigan lluvia, pero vamos a esperar. Vamos a ver si un cicloncillo de eso se Y fíjate que eso, revela. para la gente que vive también del mar, cuando está en esta escasez de agua, también se produce una escasez de la Amaina. pesca amaina, porque Sí, como La dice. pesca. lluvia trae Sí, grandes sí. nutrientes con los ríos y el Sí. desborde y eso, y acerca más a las especies. La pero- lluvia trae de todo. Trae pero los bueno. dientes y trae la limpieza Hace también. que los peces que están en aguas lejanas a la costa y no profundas se acerquen más. suban. Sí. Y se Y acercan la a que buscar están los en las nutrientes. corrientes. Y ahí los entren. pescadores Las hacen que están en las corrientes, porque también las corrientes influyen mucho Sí. en la Y ahí los cuestión de la pescadores pesca. aprovechan. Así es. Miren, señores, el evento que produjo el presidente Fernández el domingo pasado tiene varias lecturas. Yo creo que fue un evento extraordinario, sin lugar a dudas. Demuestra una vez más, la fortaleza y el liderazgo que tiene el presidente Leonel Fernández. Y además, porque también se produjeron en el mismo momento varias actividades del presidente, los seguidores del presidente Danilo Medina en otras partes del país. Sí, hubo en San Santiago. Juan de la Maguana, Baní. Es decir, sí. pero también multitudinarias, con muchas, Sí, claro. lo que establece claramente la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana. Porque miren, señores, llenar, por ejemplo, ese estadio, el punto no es solamente llenar el estadio olímpico. Porque mucha gente dice, bueno, pero ahí hay artistas y allá lo habían llenado. Señores, pero era a las 3 de la tarde. Sí, Mire, señores, en ese tetero del sol a las 3 de la tarde. había gente que estaba ahí desde antes de la por la tarde. mañanita. Sí. A las 3 de la tarde eso estaba lleno. Sí, sí. Gente que tenía horas aguantando sol Sí. ahí. Yo creo que Miren, señores, eso yo solamente... lo que no quiero imaginarme es el calor que el concreto armado de la grada este, Sí. que estaban repletas, que estaba frente a frente al que sol. estaba frente al sol, estaba despidido del calor Que que, el, tiran que el- esos que el asientos sol no se terribles. cayó hasta las 6 de la tarde. Sí. Hasta las 6 de la Y tarde. los alrededores del Centro Olímpico estaban repletos. Full también. O sea, fue un Por evento... fuera. Fíjate, Fue un evento extraordinario y que demuestra una vez más que los líderes más importantes políticos que tiene el país en este momento están en el mismo partido. Esa es la realidad. Sí. Y la encuesta Galo lo acaba de decir ahora, ¿no? O sea, el PLD tiene un 39% como Como fuerza, partido, como fuerza, sí. política. Y hay que reconocerle, por ejemplo, al PRM, que viene de la encuesta Galo del año anterior con un Viene creciendo, 14%, viene creciendo. ha subido, sí, a está un subiendo. 22, señores, son 8 puntos. 8 puntos. Eso es un indicador de la situación que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Y eso que habla también en la encuesta
de que hay un 58% que quiere ver a otro partido gobernando. Sí, es una señal, una señal son datos severa. que el PLD, es por la misma situación que hay, ¿no? Y además de que el PLD tiene desde el 2004 hasta la fecha gobernando el país. Hay 2 generaciones que no han visto otro partido gobernando. Cobra fuerza una interrogante que yo he dejado en este programa Sí. más de una vez, y es la siguiente. Si el partido oficial, que es el que está gobernando, Ajá. es el partido preferido por la voluntad popular en este momento, si en ese partido militan los 12 líderes principales de la nación, políticos de Sí, la nación, los sí. que concitan la Militan. mayor respaldo popular, ¿para qué hay que definir cuál de los 12 es el jefe? Como sería, como quiere. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Como demanda ahora el señor ministro de Recursos Humanos, ¿cómo se llama? El que dice que... Señor Camejo. El señor Camejo. Dice Camejo que el comité político debiera introducir El tema de la reelección. para que ellos dos vayan y se bailoteen ante los PLDistas y la No, es que población. eso no puede ser. No. Pero es que el PLD no está en condición, no debe hacer eso. Eso sería un error. Porque ellos pueden convivir y mantener un acuerdo general que garantice la continuación en el poder. Pero es en atención al 58 que tú acabas de mencionar. Si un 58% de la población dominicana Dice que no. preferiría ver a otro partido en el poder, No, y hay otra parte que dice de un cambio radical. y ellos, sí. Un 45% que espera. Sí. Pero esa parte... Entonces, ¿por qué facilitar eso? Poniendo a estos dos grandes líderes en una confrontación para determinar cuál de los dos prima en el PLD. Yo no creo que ha llegado ese momento. Además, no ha mira, llegado la otra parte que habla del cambio radical, yo esa parte como que no le doy mucho no tanta importancia, porque fue una pregunta inducida, en el sentido de que te preguntaron si tú quieres un cambio mediano, un cambio radical, y cuando a la gente le preguntan eso, hay algunos que se van al extremo por un cambio radical. Una persona que trabaja en una empresa, tú le preguntas eso y te va a hablar por el cambio, pero la gente siempre está dispuesta. Entonces eso como que para mí no tiene esa importancia. Ahora, lo que yo sí pienso es que todo este proceso político que se ha venido dando desde el año 96, cuando el presidente, el PLD llegó al poder, sí. con 2 jóvenes, muchachos jóvenes de 39 y 42 años. Leonel Fernández y Jaime David Y Jaime David Fernández Mirabal. Y Danilo, que tenía como 43 o 44 años. Lo que demanda la sociedad ahora, ustedes saben lo que es ver al presidente Fernández y a Danilo Medina en una rueda de prensa, hablando, dirigiéndose al país para que el país esté tranquilo. Porque por la misma connotación y la misma fortaleza y la misma cantidad de seguidores que tiene el PLD, cualquier cosa que pase en el PLD impacta en la sociedad dominicana. Impacta. Entonces, si no se produce eso, es decir, lo que todo el mundo dentro del mismo PLD aspira, y mucha gente fuera del Partido de la Liberación Dominicana, porque ya el tiempo se está agotando. Ya el 12 de julio comienzan las campañas internas. La gente está esperando, porque tampoco Danilo Medina va a decir no voy, o sí voy. No que eso va dentro de un esquema. Tiene que movilizar sus fuerzas internas. Tiene que ir dentro de un esquema donde ya se ha hecho un acuerdo con cada uno de los candidatos y presentar al país eso. Porque de lo contrario, si eso no se da de esa manera y la gente entiende que el Partido de la Liberación Dominicana y esos 2 grandes líderes políticos que tienen que trascender este momento, entonces el país y el PLD van a pasar por una situación muy difícil. Sin embargo, Muy difícil. Puede sin perder embargo, el Henry No, y don Pedro, definitivamente lo pierde, porque esta encuesta lo que te está diciendo es eso. Muchos de los números que te están dando esta encuesta es en función de esa inquietud que tiene la población. Tú dices, sin embargo, Henry, tomando en cuenta a los 2 líderes, tú te refieres a la encuesta. Probablemente en la República Dominicana no haya 2 líderes políticos que le confieran mayor importancia a lo que son las mediciones. Todo este tipo de información lo analizan Fríamente. Fríamente, sí. tiene respeto Sí, a exactamente. los Entonces, mecanismos modernos de medición. 2, ¿cuándo deciden? ¿Cómo deciden? Esto lleva, si tú tomas el histórico, lleva a pensar
que el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de todas estas declaraciones que tú puedas ver y los tiros que lanza alguna gente que yo digo, bueno, pero no conocen ese partido, al final en el PLD se va a producir un acuerdo que le va a permitir al Partido de la Liberación Dominicana concurrir al proceso electoral unido. ¿Qué importancia tiene esto también, que lo salva? No hay un discurso que tú digas, el presidente pone una muralla. No hay un discurso que tú digas, el presidente Leonel Fernández pone una muralla. ¿Qué planteaba Leonel Fernández en el discurso del domingo? La unidad. La unidad. Así es. Entonces, lo que quiere decir el escenario, los dos líderes lo han conservado. Para que porque si tú te pones a ver, mira, sí. no es la primera vez, aunque esta no. quizá ha sido la crisis más profunda, por decirlo de alguna manera, que ha tenido el PLD luego de que han resurgido estos dos líderes. Recordemos que también desde el 2000, no solamente el 2012, del 2008, 2007, cuando se produjo el primer enfrentamiento a lo interno por la candidatura presidencial entre Danilo y Leonel, porque Leonel todavía no tenía ningún impedimento para repostularse, no tenía ningún impedimento como lo tenía así en el año 2000, que a pesar de las presiones para que se repostulara, como él mismo dijo, que el propio Joaquín Balaguer le dijo que modificara la Constitución, Amable Aristides Castro se lo enrostró no le dijo públicamente, que se los pantalones, siempre los pantalones. Sin embargo, Leonel entendió, y así lo dijo en su discurso, que no iba a modificar la Constitución simplemente para él presentarse como candidato. Para favorecerse. Pero algo más que tú debes señalar de ese momento, sí, que te contribuye al análisis, es que Leonel en ese momento disfrutaba ganaba las elecciones, un respaldo popular muy parecido al reconocimiento que le hace la opinión pública hoy a Danilo, hoy, a su gestión de gobierno. Entonces, son comparables los momentos, son comparables. Sí. Entonces, sin embargo, eso pasó, esa situación de un conato de crisis que se produjo en ese momento, de que si lo iban a apoyar a Leonel, bueno, Leonel terminó ganando con el apoyo de su partido con un 54% aproximadamente, 53.7 creo, y ganó las elecciones. Se produce en el 2012 la situación parecida a lo que estamos viviendo hoy, que muchos apostaron a la división del Partido de la Liberación Dominicana, porque recordemos aquellas 2 millones de firmas en aquella oportunidad para apoyar la repostulación del presidente, que ya se había negado en el 2000 ante el impedimento constitucional, que también lo tenía en el 2012. Entonces, sin embargo, todo ese escarceo que se produjo con Margarita y con el Comité Central, que Margarita se iba a presentar, que no se... Llegó el PLD, tuvo la madurez política de entender el momento y entender que Danilo Medina era el candidato idóneo para el 2012. Y marchó el PLD unido con Danilo. Y marchó el PLD, no solamente marchó el PLD unido, sino que aliadas, a pesar, porque hay que decir las cosas como son, a pesar de que la candidatura de Danilo en ese momento no impactó cuando salió, de manera al punto que en enero se estaba por debajo de 20 puntos de Hipólito Mejía. Está hablando. Cuando se lanza en el 2012. Sí, en el 2012. Tenía 22 puntos. 22 puntos bajos, que se lanza entonces toda la maquinaria encabezada por Leonel Fernández, Margarita y los demás. Sido él el candidato. Que él mismo lo dijo, el mismo Danilo Medina reconoció en el patio del PLD, ante toda la membresía que se dio cita ahí luego de ganar las elecciones, de tener los resultados, y dijo con él ahí al lado que Leonel Fernández había trabajado más por su campaña, o sea, la de Danilo, que por la de él propia. Y era cierto, ¿no? Y eso permitió que se ganara con un 51.21, creo que fue, las elecciones. Y las cosas han continuado en el 16, porque ya había el impedimento, porque se puso en el 2000 como una... en el año 2010, la reforma como una petición que hizo Miguel Vargas Maldonado de volver a la no reelección. Invocando a Peña Gómez. Exactamente. Sí. Entonces, cuando llega el 2016, con un gobierno extraordinario que ha hecho Danilo Medina en su primera gestión, toda la población, señores, la población estaba de acuerdo con la modificación de la Constitución en ese momento. Estaba de acuerdo con que Danilo no podía hacer 4 años nada más. Y la población estaba
inclusive la iglesia nunca habló de eso, en contra de la Constitución. Los sectores más importantes no hablaron de eso. O sea, se entendía en ese momento que era necesario una modificación para que Danilo pudiera... Y había una el línea. desarrollo, por el gobierno para que había proseguir hecho. con la predictibilidad de la economía, por todo eso. No, y la visita sorpresa que ven impactado positivamente. Y una también. parte de la población que imitaba y quería que se imitara la Pero tradición como digo eso, estadounidense. también digo que en este momento no es el mismo escenario no es el mismo. de esa época. Ahora tenemos a una iglesia en contra. Usted ve todas las encuestas que te hablan de que más de casi un 70% de la población, aunque, óigame, porque es una aunque aprecia y valora positivamente el gobierno y la gestión del presidente Danilo Medina, no está en condición de aceptar una nueva modificación, porque fíjese eso, de aceptar una nueva modificación sería el Danilo Medina el único presidente en modificar la Constitución 2 veces seguidas para una repostulación presidencial. Sería el único. Amigo, yo creo que el repaso que has hecho histórico es muy difícil porque Danilo ha hecho una gestión extraordinaria que nadie se lo puede negar. Lo que importa es que el PLD como institución política en este momento concentra la atención nacional, que los 2 principales liderazgos nacionales están en ese partido y que de ahí tiene que salir lo que yo digo, tiene que convocar una rueda de prensa y tiene que ser rápido, donde salgan los 2, primero, claro está, llegar a las negociaciones que tengan que llegar a lo interno, pero tienen que dar una muestra al país de unidad. Vamos a la pausa. Bien, señores, sí, y hablando de la estabilidad y de la predictibilidad de la economía dominicana de hoy, la que ha posibilitado la presencia del PLD en el ejercicio del Estado, de sus representantes, lógicamente. Hace unos días apareció un informe, es un informe rutinario del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, acerca del comportamiento del empresariado latinoamericano. Pero esta vez hizo un señalamiento severo al empresariado dominicano, porque lo consideró uno de los más atrasados de América Latina. En razón de que se ha beneficiado mucho de lo que se le llama el sacrificio fiscal del Estado para poder mantenerse en la posición de dominio, principalmente de la manufactura y otros sectores, es razón de que se ha aprovechado de una mano de obra extranjera, específicamente la haitiana, que es informal porque la pagan en negociación directa, ni siquiera la inscriben en la seguridad social, que está presente en un 34% en el campo, un 34% de los trabajadores que se dedican a la producción en el campo son haitianos. Un 12% de los que se dedican a la industria de la construcción son haitianos. Y un 10% de los que se dedican al comercio minorista son haitianos. Entonces, cuando tú tienes una población así, metida ya en el cuerpo mismo de la estructura económica, pero favoreciendo a los empresarios dominicanos, tanto del sector manufacturero como también de los sectores agrícolas y demás, y de la construcción, hay que llegar a la conclusión de que el informe del Programa de Naciones Unidas, que fue severísimo, puso el dedo en la llaga. Pero si eso no fue suficiente como señalamiento crítico, el que terminó por dar el campanazo fue a Andy Daguarre, que se le considera uno de los asesores principales de la Dirección General de Impuestos Internos, quien dijo que el sector turismo se ha aprovechado en exceso de un tratamiento fiscal dadivoso. Oigan esto, del 2006 al 2017, el turismo ha declarado pérdidas por 58.000 millones de pesos. Hay un gráfico en pantalla que revela
que en el 2014, la pérdida declarada por el sector turismo fueron 14.000 millones de pesos. Claro, es un sector que ha creado 94.000 empleos fijos, a lo que se le agregan los empleos indirectos. ¿Y las divisas? Es un sector, porque la cosa no la deja ahí. Andy pone un ejemplo que es severísimo. Oigan este ejemplo. En el 2017, que es el último año que él analiza, el turismo ingresó al país, según el Banco Central registró, 7.177 millones de dólares. Pero los hoteleros dicen que ellos apenas de ese dinero solo le ingresaron 2.298 millones. Entonces Gandhi se pregunta con lógica, ¿y a qué bolsillo fueron a parar entonces los 4.878 millones de dólares que suman la diferencia de esos 7.000? Óigame. No, pero hay una parte ahí en el turismo que se queda fuera del país porque hay... Es un modelo, por un modelo. Sí, porque lo que te llenan los hoteles son... No, espera un momentito. Pero eso de lo que entró aquí al país. Eso de lo que ingresó. Eso de lo que ingresó aquí. De los ingresos registrados. Es más, eso es lo que explica por qué la República Dominicana de eso puede afrontar un déficit de la cuenta corriente, de la balanza comercial, que es histórico. Cuando tú tomas cuando tú sumas los aportes de turismo con los aportes de remesa y con inversión extranjera, es que tú puedes compensar la baja el volumen casi congelado de las exportaciones. Por ejemplo, nosotros el año pasado, las exportaciones nuestras sumaron un poco menos de 11.000 millones de dólares, pero importamos 24. ¿Y de dónde salieron la diferencia? Turismo, los 30.000, para llegar a 30.000 como llegamos en el 2018. No, la diferencia de importación. Pero ese fue el conjunto de la actividad económica. Pero cuando tú vas a hacer, tú comienzas a armar. Tú dices 30.000 porque es el conjunto de la actividad económica. Claro. Pero estamos hablando de las importaciones. Si pagamos 24, el doble de lo que exportamos. ¿De dónde salió la diferencia? Salió más del doble de los ingresos de turismo, que registró el Banco Central, de las remesas, que fueron una suma parecida. De la inversión extranjera. Y de la inversión extranjera, 2.500, 7.000 y 7.000. Entonces, miren, es que el asunto es grave, porque cuando los hoteles, en esa foto que aparece, que pusimos en pantalla, hay decenas de eventos en los que el presidente y otras autoridades dan el primer palazo de hoteles nuevos, ciertamente. Tenemos cerca de más de 80.000 habitaciones, 80.000 habitaciones hoteleras. Y construyéndose, ¿no? Y construyéndose más. Eso es más, en los estudios de factibilidad que presentan los promotores de hoteles en el país, extranjeros, la mayoría españoles de origen, les dicen a los bancos, a los que ellos les toman el crédito para hacer la inversión, que ellos recuperan la inversión en 3.5 años, pero perdiendo. No hay una contradicción grave ahí. Perdiendo. Usted recupera la inversión en 3.5 años. Entonces, mira, el informe es muy severo y plantea la necesidad de correctivos a fondo de la política impositiva dirigida no solamente a ese sector, porque esto pone el dedo en la llaga en el sector turismo. Pero Andy se hace la siguiente interrogante, que parecerían medio burlonas. Él dice: ¿es posible explicar esto? 4 posibles teorías parecen disputarse el título de la mejor explicación. La primera es que los empresarios hoteleros establecidos en el país son masoquistas. Sienten satisfacción cuando pierden dinero y por eso invierten más, con lo cual aseguran más pérdidas en el futuro y en consecuencia continúa esa trayectoria de placer. La segunda explicación es que son filántropos. Perciben las inversiones en la industria hotelera como una donación, una forma de devolver al país, a la sociedad y a los trabajadores parte de la riqueza que sus años de emprendimiento le han permitido acumular. La tercera explicación es que sus estados financieros son mentirosos y que no es cierto que pierdan dinero. Son estados para consumo de la DGI, para evadir el ITEVIS,
e impuestos sobre la renta, no para las entidades financieras que le proveen financiamiento fuera y dentro del país, a la que le aseguran que recuperará la inversión en 3.5 años. Y la cuarta es que los empresarios hoteleros no son racionales. A diferencia del supuesto hecho, del supuesto heroico que ha servido de base a la economía neoclásica, ellos son entonces irracionales. Pero mira, hay una parte, Pedro. Pero perdón, permíteme, mira, yo primero pienso que debo decir esto. Los inversores en turismo, don Pedro, usted sabe lo que hacen, se acogen al conjunto de normas que tiene el Estado y actúan en consecuencia. Sus asesores, ¿qué hacen cuando ven todo esto? Les recomiendan, te puedes colocar aquí o te puedes colocar allí. Te puedes quedar aquí o te puedes ir para otro lugar. ¿Quiénes tienen que ver eso? Los que ejecutan políticas nacionales y los que crean políticas nacionales. Ahí es donde está todo. Pero si el espacio está, el empresario siempre lo va a aprovechar y dice, bueno, pues estas son las normas. ¿Por qué no ha habido cambio? Esas son las preguntas que hay que hacer. ¿Por qué la reacción ahora cuando se produce este informe muy interesante, muy puntual, importante? Muy puntual. Y sí, o sea, para el momento. ¿Por qué se produce? ¿Por qué antes no se había producido? Porque ahora es cuando sentimos claro. que el 14.5% de la riqueza que genera el país es lo único que le ingresa al Estado, y eso es 4 puntos porcentuales menos que el 18 que reclaman el Estado para poder inversionar, y 6 puntos porcentuales a 8 menos que el promedio de América Latina. Eso es muy grave. Y otro punto que tiene que ver, don Pedro, he hablado de lo interno y ahora el alrededor. En las islas del Caribe, ¿por qué se mantienen como un punto interesante? Por ejemplo, ese turismo de crucero, que tú dices, bueno, pero solo pasar por la isla, sí, van a la isla en ese crucero y lo pasan, por precisamente un conjunto de incentivos que encuentran en esas islas. Si usted toma ahora la nueva normativa cubana, se va a encontrar con el mismo fenómeno. Hay una competencia de las lo que islas Cuba por le eso. está ofreciendo a los nuevos inversores. ¿Por qué esa afluencia de inversiones en Cuba en los últimos años? Lo que está ocurriendo ahora mismo en Cuba, con los nuevos proyectos que se están levantando, tiene que ver con esos incentivos. Pero hay que ver también con estos tour operadores internacionales, que son los que manejan los grandes paquetes de los hoteles, y que ese dinero no ingresa a la República Dominicana. Sí. O sea, porque son lo que, cuando tú hacen esas ferias, te compran una cantidad de habitaciones al año para ellos venderlas. Sí. Entonces, Ahí hay una diferencia que esa nunca se computa. Sí. Pero para tú dices concluir, que yo queda quiero... fuera. No, Pedro, pero hay que ver, porque cuando tú tienes el hotel lleno, pero a lo mejor la habitación que tú vendes a $100, tienes que vendérselo a 50 a ellos, porque ellos te van a llenar una cantidad al año de habitaciones garantizadas. Pero lo que quiero decirte es que lo que se computa como ingresado es los 50, no los 100. ¿Entiendes? Sí. Que hay una diferencia que se queda afuera. Esa no la computa Eso el no Banco está ahí. Central. El Banco Central computa lo que ingresa. Ha llegado el momento, don Pedro, ahora de ver esto en su contexto. Ahora, para concluir mi comentario, quiero decir lo siguiente. Háganlo reaccionen con todo el cuidado, porque podría ocurrir que nosotros produzcamos... Eso es muy delicado. Sí, daños. Muy delicado porque además hay que ver hasta qué punto ellos no se están apegando a los beneficios que da la ley. No. Si hay una violación a la ley, una evasión, ya eso es otra cosa. Sí. Eso habría que determinarlo. Pero si eso ellos... que llama la atención el porque es que trabajo. ya eso es un delito. No, pero a eso es que llama la atención el trabajo. hay Dice que que por investigar. interno, el Bueno, impuesto sobre la renta, es evidente que no se está declarando todo. Entonces hay que investigarlo, Sí, hay que investigarlo. claro. Hay que investigarlo. Pero no se puede como dice aceptar esto, tampoco con como mucho una cuidado, verdad. Porque podemos ahuyentar una parte importante de y ocasionar inversionistas daños que después no lo pueda remediar. que tienen la vista puesta en la República Dominicana, sobre todo ahora que hay proyectos importantes para desarrollar el sur turísticamente y hay mucha intención y mucho interés de hacer inversiones allí. O sea, la parte jurídica legal hay que ver hasta qué punto se están acogiendo a eso y hasta qué punto realmente se están aprovechando de eso para
dejar de dejar al Estado lo que el Estado ¿Qué le se hace no corresponde. conforme con la ley? Eso hay que tener mucho cuidado. Sí, y actuar en consecuencia, sí, cierto. Vamos a la pausa. Miren, el decreto que emitió esta semana el presidente ordenando a las autoridades... Los programas de bienes, sí, los los programas de bienes sociales, sociales, sí. el plan, la tan extendida y todas esas cosas, ¿no? De comprarle directamente a los productores como una forma de incentivar a estos productores locales. Y además que Todos los productos de consumo nacional. además que el país se economiza muchas divisas con esto y estimula una parte importante. A mí me sorprendió, y no lo niego con el decreto, aunque valoro que el presidente haya tomado esa decisión. Parece que se vio obligado a tomar esa decisión, porque ese es un tema que siempre en diferentes discursos y desde el principio inclusive de la visita sorpresa, siempre se habló de que esos programas sociales iban a ser abastecidos directamente con los productores locales como una forma de estimular e incentivarlos a los productores locales. Parece ser que eso no se estaba cumpliendo a totalidad, que el presidente se vio en la obligación de hacerlo ya mediante un decreto y hacerlo obligatorio. Me imagino que ahí se establece también la logística de cómo se va a llegar directamente a esos productores, porque la mayoría de esos productores que están en el campo tienen su producto allá y tienen un intermediario que los recoge y los trae. Esa es la importancia del decreto, porque el decreto precisa que las compras a estos productores la tiene que hacer directamente el organismo comprador. Sí, la institución del Estado que compra tiene que comprar directamente. Pero tiene que ir al campo a comprarla. Claro, pero para eso o el productor llevarla al centro de consumo. Mira, establecerán. Si el productor la lleva, inmediatamente hay un intermediario. Iniciamos por el principio. Cuando se anuncia el programa de construcción masiva de aulas escolares y se anuncia el concurso, inmediatamente se produjo en el país una expectativa. ¿Cuál era? Porque los concursos condicionan a los ganadores a que provengan de regiones donde se va a ubicar la escuela, la nueva escuela. Y además les dice que preferiblemente compren los materiales de construcción en la ferretería y demás le ordena de manera específica que están ubicados en la zona. Eso creó una expectativa y una evolución, que hay que decirlo, considerable en el campo. Ahora, cuando se profundiza la tanda extendida, la cantidad de negocios medianos y pequeños asociados al desayuno escolar, al almuerzo y a la merienda fue enorme. Y todo eso creó, por tanto, otra activación más en el interior de la estructura económica del país, ya no solamente concentrada en los grandes centros poblacionales. Entonces, eso ha generado también respuestas de productores en distintos sectores, que dicen, ve acá, es razón de que yo me creé esa expectativa, yo invertí y ahora están reclamando que le acepten, que le compren su producto. A mí me parece eso razonable. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y además, como tú dices, no tiene sentido que no se haya aplicado plenamente. ¿Qué pone de manifiesto esto? En primer lugar, que estructuras productivas que se activaron, nosotros somos particularmente testigos, los tres, porque acompañamos en la campaña electoral pasada al presidente Medina por todo el país. Vimos el campo estaba reactivado. Poblaciones en municipios que antes eran sobrevivientes lucían ya en una segunda vida, en gran medida por estas políticas. Por tanto, y eso que se ha creado tiene que mantenerse y consolidarse. Me parece que lo que está reclamando ahora el presidente es que se le responda a las estructuras de asociaciones productivas que lo hagan, que lo reclamaron. Pero que lo hagan, y que lo hagan directamente al productor. Y que no solo esto, porque el asunto es que los que se beneficiaban de eso eran los intermediarios.
Y la gente que hacía negocio con lo que el gobierno Y necesitaba. lo otro es, don Pedro, que se toma en cuenta la producción de un lugar específico. Es decir, que si Jimaní te produce aguacate y tú vas a comprar aguacate, compra los aguacates de Jimaní. Si vas a comprar un... Sí, pero el asunto rubro, es la logística, Héctor. O sea, ¿cómo? Porque hay uno en Jimaní, pero hay otro en Eso Samaná mismo y hay otro en Higüey, por oye, ejemplo. los mismos productores ya tienen Tiene que mecanismos. organizarse. O sea, la Sí. logística Para poder tú suplir hacer, esos para tú productos. hacer eso Lo tiene. posible sin la intervención de un intermediario que es el que tiene el camión ¿Qué cosa, o tiene los ¿Tú camiones. sabes ¿Qué cosa ha hecho buena el Estado? Por ejemplo, aquí habían 3 pasteurizadoras nada más, las conocidas grandes. Sí, la tradicional. Sin embargo, el gobierno le ha facilitado a ganaderos, productores de leche, pasteurizadoras localizadas en prácticamente todo el país. Por ejemplo, Monteplata, que es En una zona Monteplata, productora de leche. En Asua, En Asua, Isura, otra que productora de leche. allá en la región suroeste se acaba de región suroeste, colocar sí. otra. En La Línea, una planta que se inició y no acababa de terminar, ya está operando. Hay 2 en La Línea, Sí. que es una región sorprendentemente muy productora de leche, La Línea Sí, noroeste. sí. Entonces, Bueno, con esta sequía y ahora, Fue de los pero más afectados. no, Los más pero afectados bueno, son ellos, sí. entonces es que también el mismo gobierno le creó condiciones, hay que reconocerlo, a esos productores para que pudieran aprovechar esos mercados que se crearon a partir de Los la planes construcción, sociales de los planes sociales del y además presidencia. los planes sociales del gobierno, los famosos comedores económicos, comedores que económicos. tienen que suplirse. El plan social de la La única presidencia. interrogante que hay en esto es lo siguiente, porque lo hemos vivido. Yo conozco estructuras de producción medianas y pequeñas que se crearon para suplir al desayuno escolar, que se les juntaban 2 y 3 meses. Ese era otro punto que iba a tocar. Estructuras que tienen que... Que no aguantan, no se pueden autofinanciar. Y no solamente eso, que operan formales, o sea, pagan Claro, impuestos. claro, por eso. El decreto. El punto no Pagan es, ITEVIS. el punto es ese, el punto no es solamente, bueno, hay la disposición del gobierno. La muy importancia bien, que tiene el decreto. Pero ya en la parte más baja, es decir, lo que están en la parte ya de la parte ejecutiva de ese decreto, el asunto es que hay muchos productores pequeños, que es a lo que el presidente quiere beneficiar con este decreto, y medianos, que no se pueden autofinanciar. O sea, no puede vender una cosecha para cobrarla 3 o 4 meses La importancia del decreto, Ese perdón. ingreso tiene que ser fluido. La importancia del decreto es esa, que el organismo que compra tiene la obligación de pagarle al productor. Y si no le paga, que el productor inmediatamente lo denuncie. Sí, pero el productor no hace nada con denunciarlo, porque No. tampoco se va a poner mala con el que le está Henry, comprando. es un decreto El del presidente. Y eso pasa aquí en muchos negocios. Pero hay un decreto Que presidencial. hay pequeños comerciantes que se ven obligados a venderle a las grandes cadenas y tienen que esperar que las grandes cadenas le paguen cuando les dé la gana, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, porque es el mercado que tienen. Entonces, el punto aquí es la buena disposición, la buena intención del presidente de la República de estimular y de apoyar esos pequeños productores que él mismo ha estado estimulando a través de la visita sorpresa, Y que para que eso se pueda expandir. y que los ha estimulado a que se organicen en cooperativas. Claro, en cooperativas. Eso es lo que hace que una producción La asociatividad, se organice. Sí, porque no de manera individual a nadie. Exacto. No, asociatividad en este caso. Pero eso también ha dado paso a lo siguiente. Acaba de anunciarse que un Consejo Nacional de Empresas de Provisiones va a hacer una feria de provisiones para demostrar que 8 productos alimenticios básicos en el país fueron suplantados por importaciones, causando un daño terrible a los productores, porque ellos son productores de la agropecuaria y de las empresas agroempresariales, y de las agroempresas. Y mencionó los productos, y mencionó entre ellos el arroz, que no es cierto, que está suplantado por importaciones. Mencionó entre esos productos todos los lácteos, mencionó los aceites, mencionó las habichuelas, mencionó el ajo. Y yo te voy a decir algo, y mencionó el café. Que no tampoco vayamos a manipular la cosa. Este país, ahora mismo en este momento está la cosecha en pie de primavera. De arroz. De arroz. arroz. Pero el caso del café no es así. ¿Y sabes No, cuánto? ¿Y tú el sabes? café- El café ¿y tú se está sabes- importando. Sí. ¿Y tú sabes cuántos millones de quintales se están cosechando? 12 millones de quintales y puede llegar a 13, que sería un récord. Aquí se importan maíz, arroz, los privones.
Lo que dice que lo Siempre traen va, de a haber, Miami. siempre va a haber importación. Otra cosa. Importamos ajo. Ajo también. Nosotros importamos hasta azúcar para suplir al mercado interno. Pero eso es por razones de la globalización. Déjeme decirle una cosa. La globalización te crea situaciones como la siguiente. El café de que tú hablas, si bien se redujo la producción por la roya y por muchas cosas Que sale más económico una tras traerlo otra, que producirlo. sí, pero el de aquí tiene un precio especial, tiene un plus en los mercados internacionales. Y lo poco que tú Pero cosechas, el café especial que se hace, y lo no el poco común. que tú cosechas tiene Aprovecha. precio garantizado. En Japón te la compran con a veces dos cosechas adelantadas, te la compran el café criollo. ¿Qué pasa entonces? Que es mejor traer café de Vietnam, Como lo están de haciendo. segunda, para suplir el mercado interno y disponer de esa exportación. Lo que se hace para cumplir con la cuota del mercado preferencial azucarero norteamericano. Nosotros tenemos la mayor cuota preferencial del mercado americano. Nosotros importamos para suplir el mercado interno y tener el sobrante de exportación. Para aprovechar el precio externo. Que son 22 centavos de dólar la libra. Ahora mismo el azúcar cuesta 12 centavos. Bien. Y en el mercado americano, las 280.000 toneladas métricas que exportamos, 22 centavos. O sea, también la globalización. Eso es indetenible. Tú puedes suplantar toda la habichuela, 850.000 puede. quintales, 900.000 Tiene- quintales no. que se consumen aquí. No puede. No. No, porque habría que sembrar el Valle de Constanza, Claro. el Valle de San Juan completo, por Sí. todo el Valle de San Juan. No produce con todo una el- estructura, sí. con una producción de bajo nivel todavía, porque no hemos desarrollado. No, pero además que variedades aquí, de alta no se ha producción. industrializado el Entonces, campo. mencionan aquí, al maíz. Aquí el campo todavía Menciona el estamos- maíz, esa entidad. Porque Sí. importamos El también maíz, una nosotros proporción de- importamos 1.250.000 toneladas métricas de Sí, maíz. nos vamos a ir a la pausa. Sembrando en la isla de maíz, tú no produces. Pero el problema es también que La- aquí, vamos, el problema ni es una también tercera aquí parte que de todavía en el campo aquí estamos 20, 30, 40 años atrasados. Sí, pero vamos a usar Vamos a la cosa pausa. con Vamos al realismo, cambio. ¿eh? Bueno, señores, hay una discusión esta semana con relación a la disposición de la Junta Central Electoral de que 26 provincias van a continuar con el voto directo y 6 provincias con el arrastre. Entre esas 6 provincias se argumentó el tema de que eran 6 provincias que tenían circunscripción. Divididas en circunscripciones. Pero Romana tiene circunscripción, tiene 2. Y creo que Higüey también tiene circunscripción y no la incluyeron. Entonces eso trae como mucha tela por donde cortar, porque la propia Constitución de la República establece el voto directo, aunque hay una contradicción con la nueva ley. La ley electoral establece, lo establece, también deja abierta Sí, que en aquellos lugares que está la división de circunscripciones, ahí se puede ir por arrastre ahí. puede ir por arrastre. Entonces ahí Hay una contradicción con la Constitución claro. de la República. Entonces la Constitución de la República es la ley de leyes. en este caso la Junta Central Electoral lo que ha hecho es seguir la normativa de la ley electoral. Sí. Sí, interpretarla de manera interesante. Le abrió una vía, sí, míralo, aquí está. Sí, porque facilita el proceso. Bueno, ya la Junta dijo que no va a dar vuelta atrás con Sí. eso. Es una decisión aparentemente tomada. Y creo que no podemos entrar mucho en ese tipo de discusión No. por el tiempo. Porque recordemos Además, no se que conoce las el elecciones, texto de la- que de las la elecciones resolución, son en febrero. Ay. O sea, nosotros estamos pensando que es el año que viene, tenemos... No, es en Imagínense llevar febrero. eso al Tribunal Constitucional, donde tú, por cierto, para conseguir una decisión, tienes que recibir de los 12 votos por lo menos 9. 9 tienen que estar a favor de cualquier decisión. Reunir ese tipo de solución a nivel del Tribunal Pero Constitucional. yo creo puede que ser- tendrá que revisarse y organizarse estas dos leyes, sobre todo la de ley de partido y la ley de electoral, Lo que yo no para que entiendo. Bueno. no digo que sea No. ahora, digo para el año que viene. Los porque- jueces- porque no puede haber una contradicción con la propia Constitución de la República que manda el voto directo. Sí. Y lo más lógico, yo te digo la verdad,
lo más lógico es que el ciudadano pueda votar directamente por el Su candidato senador, que quiera, que coja su por senador. el senador que quiera, Sí. y no que el voto de él se lo cuente a una persona por lo cual él no ha votado. A lo mejor él le tiene odio a esa persona, ni quiere saber de Pero ella. te favorecieron 26 de las 32. Pero eso no son 26, eso no es tan así. Yo creo que lo que tiene que establecerse es respetar lo que dice la Constitución de la República en ese sentido. No sé. No, y primero lo de la normativa, porque ¿qué hacen los miembros de la Junta Central Electoral? Tienen que someterse a la ley. ¿Qué hacen? Conforme a la ley. Ah, pero mira, y Sí, actúan en pero consecuencia. es verdad Esto que me- la- Ya ahí el Esto me mandó legislador, la ley. el La ley, legislador sí. debió haber previsto eso. Sí. El legislador cuando hizo la ley. cuando estaban viendo Sí. eso y que estaba entrando Debió en haber contradicción previsto, porque con en la una situación la Constitución. Junta lo que ha hecho es, bueno, me da esta Esta vía. nueva ley que es reciente, Y me indica esta vía, voy a actuar en consecuencia. sí. Pero la verdad es que, bueno, hay mucha gente que de otra manera no sale electo senador, sino es por el arrastre. Porque Y la gente que está participando en el debate, que haga el ejercicio de leer esa parte de la normativa electoral y que eso le va a permitir comprender incluso la posición de los La decisión miembros. en la Junta fue unánime para comenzar. Sí, la hicieron a unanimidad, dice el presidente. a mí me preocupa mucho, honestamente, y yo le he manifestado en otras oportunidades aquí, lo que va a pasar a partir de febrero. Primero, nosotros tenemos que confiar plenamente en la En la Junta autoridad, Central sí, Electoral. en la autoridad. No podemos seguir promoviendo como que Dudas, las dudas sobre la Junta Central Electoral, porque ese es el órgano que va a decir quién ganó cuando cuenten los votos, quién ganó y quién no ganó. Y aquí tenemos la cultura, Héctor y Pedro, de que aquí ningún partido pierde elecciones. Aquí los partidos siempre le roban las elecciones. Sí. Entonces nunca pierden. Eso es un problema que tenemos. Sí, es una conducta. O sea, y para tú ganar, pero señores, aquí ganó Danilo Medina Y no hubo con un reconocimiento de la oposición. 62% y todavía Luis Abinader Dice hoy, todavía no lo que reconoce como todavía. presidente, Casi 4 años ganador. después. Es decir, un hombre que sacó lo que las encuestas decían. No hay cultura. Entonces, aquí yo he visto en otros países ahora en elecciones cercanas, por ejemplo, en el caso ahora de Panamá, que fue por un mínimo que se ganó las elecciones. Aquí Sí. pasa eso, señores, y todavía se estuviera peleando. Sí. Y esa cultura tenemos, y es una responsabilidad Hay que erradicar de la eso. clase política, de la dirigencia política de este país, que no podemos El seguir en candidato, eso. Tenemos que darle tranquilidad a la gente, y a la Junta Central Electoral hay que darle la confianza porque esa es la que va a ser el proceso. Así No hay es. otra. E insistir que ellos lo que tienen que actuar precisamente conforme a la ley. Así Se nos es. Es lo agotó que el tienen que tiempo. actuar. Señores, gracias por acompañarnos, jóvenes. Nos vemos el próximo jueves. A Así ustedes, es. señores, hasta el próximo jueves a las 8, aquí el equipo mediano.